Continuamos con el módulo de webinario sobre el papel de la evidencia científica en salud pública. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta información que nos permite enfatizar la importancia de la investigación en salud. Como Instituto Nacional de Salud, en nuestro rol dentro del Ministerio de Salud, hacemos aportes concretos para fortalecer la salud pública. Desde las áreas de investigación, del Laboratorio Nacional de Salud Pública, con sus 3 laboratorios, el de Control de Alimentos y Toxicología, Laboratorio de Medio Ambiente y el de Vigilancia en Salud Pública. Ejercemos investigación que genera resultados que facilitan a las autoridades la toma de decisiones. Conscientes del valor de la evidencia científica, hemos invitado expertos para el desarrollo del módulo. Tengo el gusto de presentarles nuestra invitada para este día, la doctora Susana Margarita Zelaya de Villalobos, quien nos hablará de la evidencia científica y su importancia en la toma de decisiones en salud pública. Ella es doctora en medicina con posgrado en salud pública, egresada del programa de epidemiología para gestores de salud basado en Internet que imparte la Escuela de Salud Pública del Hospital Johns Hopkins y cuenta con formación en diseño de investigaciones, formulación de guías de práctica clínica, formulación de proyectos, lectura crítica y ética en la investigación. Tiene experiencia en diseño, coordinación, ejecución, análisis e interpretación de resultados de proyectos de investigación relacionados con la salud. Es parte del equipo técnico coordinador de las encuestas nacionales que realiza el Instituto Nacional de Salud. Actualmente es la coordinadora de la Oficina de Apoyo Técnico y Metodológico de la Unidad de Investigación del Instituto Nacional de Salud. Al finalizar, pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para que nuestra invitada responda al final de su participación. Doctora Zelaya, muchas gracias por compartir sus conocimientos con todos nosotros y puede iniciar su conferencia. Muchas gracias, doctora Ávila. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Vamos a dar inicio. Ok. Bueno, buenas tardes, tengan todos. Es un gusto para mí poder estar acá acompañándoles este día. Este día vamos a hablar acerca de la evidencia científica y su importancia en la toma de decisiones en salud pública. Para ello vamos a ver una serie de temas, entre ellos está conocer un poco del concepto de salud pública, conocer 2 elementos que son primordiales para entender cuál es el rol de la evidencia científica en la toma de decisiones en salud pública, que es el proceso de toma de decisiones en políticas públicas, el concepto de evidencia científica. Vamos a hablar también de las políticas informadas por evidencia y finalmente el rol de la evidencia científica en este proceso de toma de decisiones, para finalizar con las perspectivas futuras. Bueno, la salud pública es el arte y la ciencia que tiene 3 pilares fundamentales. El primero es prevenir enfermedades, prolongar la vida y proteger la salud de las personas y las comunidades a través de la respuesta organizada de la sociedad. En ese sentido, pues la salud pública, que tiene varias esferas y escenarios de aplicación, utiliza herramientas como la investigación, la comunicación y la traducción de conocimiento para influir en la promoción de la salud, poder analizar datos, poder prevenir enfermedades, promover estilos de vida y además un aspecto importante, si no es uno de los más importantes, es la generación de políticas públicas para impactar la salud de las comunidades. En este sentido, pues siempre se discute, se tiene la percepción de que existe una barrera entre la evidencia y el tema político y las políticas. Sin embargo, para apoyar la integración de esta evidencia en la toma de decisiones de salud pública, es necesario antes detenernos y poder abordar 2 temas importantes, que son el proceso de toma de decisiones de cualquier política pública y el concepto de evidencia científica.
Cuando hablamos del proceso de toma de decisiones en políticas públicas, tenemos que tener en consideración que este es un proceso que es complejo. Es un proceso que es multifactorial, donde se involucra una gama de diversos actores y que la evidencia científica es parte o debería ser parte de este proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones, hay amplios autores que han publicado diferentes modelos que nos explica cómo nace una política pública. Uno de los modelos que más se ha adoptado en el ámbito de salud es el modelo de Kingdom. El modelo de Kingdom básicamente nos dice que para generar una política pública, para poder transformar un problema en una política pública, tienen que haber 3 flujos o 3 procesos que se interrelacionan. El primero de ellos, pues, es un problema que llama la atención, que se detecta, ya sea a través de indicadores que son monitoreados o que hay algún evento específico que llame la atención, o simplemente la priorización de alguna necesidad o alguna enfermedad. En un segundo momento tenemos las propuestas de las políticas. Acá ya tenemos un interés organizado. Ya acá hay otros actores que están participando, como por ejemplo las autoridades públicas o autoridades que toman decisiones. Acá es donde se encuentran los tomadores de decisiones, ministros, viceministros. Estos son actores visibles ante la comunidad. Incluso dentro de los actores visibles, pues también tenemos a grupos de investigaciones. El objetivo de este segundo flujo es poder identificar las posibles opciones de solución al problema que ya tenemos sobre la mesa. Y en un tercer momento están aquellos factores políticos, aquellos factores donde ya es más macro, donde se encuentra una corriente política, donde hay actores invisibles que tienen intereses particulares acerca de algún problema o alguna situación. Y acá sí es de considerar que tiene un papel fundamental la voluntad política que exista para resolver el problema que se ha identificado. Si estos 3 flujos, los problemas, las propuestas de políticas y los factores políticos confluyen, entonces se abre una ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad va a tener como objetivo tomar una decisión. Como si el objetivo es tomar la decisión, es aquí donde la evidencia juega un papel importante, ya que en este momento de la ventana de oportunidad, cuando se abre esta ventana de oportunidad, es cuando grupos de investigadores pueden mostrar la evidencia acerca de las diferentes opciones que hay para solucionar el problema que se ha identificado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos como los recursos con los que contamos, la capacidad instalada, recursos financieros, recursos humanos, el acceso sobre todo a autoridades que tomen la decisión e incluso el acceso a aquellos actores invisibles que pues tienen un poder para poder tomar la decisión de actuar o generar alguna política. Y lo otro que se tiene que tomar en cuenta es el tiempo. Si la solución o la opción que se está buscando cuenta con el tiempo oportuno para dar respuesta y resolver el problema. Una vez se tiene en consideración todos esos elementos que he mencionado, pues se tomó una decisión. Al tomar una decisión, pues en el problema, básicamente el problema tiende a desaparecer o a disminuir. Sin embargo, con el segundo flujo, que son las propuestas de políticas, pues se discute esa decisión y si se llega a un consenso y el consenso es acerca de la decisión que se toma, y si es un consenso favorable, entonces es acá donde se promulga la generación de políticas públicas.
Y el tercer elemento, que son los factores políticos, aquellos actores invisibles, la corriente política, pues básicamente el papel es observar la implementación, asimilar la decisión que se tomó y en este caso la política pública que se promulgó, evaluar esa política pública y decidir si se reformula o si continúa. El segundo elemento que tenemos que tener a consideración cuando vamos a hablar de la evidencia científica y el rol o el papel que juega en la toma de decisiones en salud pública es en realidad conocer qué es la evidencia científica. Un concepto muy básico, muy general, es que la evidencia científica se refiere a hechos, ya sean reales o afirmados, que pueden ser verificados ya a través de la experiencia o a través de la observación y que están destinados a ser utilizados en apoyo de una conclusión. Es importante acá recalcar que la evidencia científica apoya conclusiones. La evidencia científica por sí no es una conclusión. Entonces, en el proceso de toma de decisiones en salud pública, esto es importante tener en cuenta que la evidencia científica no va a ser la única que se va a considerar para poder tomar una decisión. Esta ilustración, más de alguno de ustedes se puede sentir identificado. Frecuentemente nos puede suceder esto, estamos ante un político, una figura pública, ante una autoridad en nuestro ministerio, ante un tomador de decisión que llega a nosotros con un problema. Llega a nosotros con un problema y necesita, si esta persona considera y tiene conciencia que la evidencia científica es un soporte y el valor que agregado a la toma de decisiones, pues nos va a llegar con el problema y nos va a probablemente hacer una pregunta y nos va a pedir que nosotros le demos alguna evidencia acerca de cómo solucionar ese problema. Ahora, ¿qué nos sucede en la mayoría de los casos? En la mayoría de los casos nos enfrentamos a un mar de publicaciones, a un mar de evidencia que existe alrededor del tema, y es ahí donde existen herramientas como la búsqueda sistemática, es ahí donde existen herramientas que vamos a ver a continuación, que nos pueden facilitar el proceso para poder brindar al tomador de decisión una evidencia que sí pueda apoyar el proceso de toma de decisión en salud pública. Tenemos que tener en cuenta que estamos acá hablando no de evidencia para decisiones clínicas, estamos acá hablando de evidencias para generar nuevas políticas, para transformar sociedades. Entonces, en ese sentido, pues el concepto de evidencia y el mecanismo de evidencia y la clasificación de la evidencia que nosotros tendríamos que utilizar, pues un poco diferente al que se puede enfrentar un clínico al tener que tomar una decisión. Veamos las estadísticas. Desde 1996 se considera o se estima que se han publicado alrededor de 64 millones de artículos hasta la fecha. Esta tabla nos muestra en los últimos 5 años cuántos artículos se han publicado por millones y cuál ha sido el crecimiento anual de estas publicaciones. Para el año 2022 se publicaron 5.14 millones de artículos científicos a nivel mundial. Esto incluye además cartas de editores, informaciones de artículos breves, todo aquel artículo académico científico que se haya publicado, ¿sí? Si ustedes pueden observar, en los últimos 5 años hay un crecimiento del 22.78% de publicaciones de artículos científicos. Pero bien, si tomamos el dato del año 2022, que son 5.14 millones de artículos científicos, podríamos estimar que diariamente se están publicando alrededor de 15.000 artículos por día. Información que
puede llegar a nuestras manos y que si no conocemos y si nos enfrentamos ante la necesidad de brindar información para poder tomar decisiones en salud pública, pues realmente nos perdemos, realmente nos podemos abrumar por la cantidad de evidencia que vamos a encontrar. Además, no solo las publicaciones han ido aumentando. Esta gráfica nos muestra una tendencia de la cantidad de revistas científicas por año. Desde el año 2020, desde el año 2010 hasta el año 2020. Podemos ver que en el año 2010 existían alrededor de 35,000 revistas científicas. Acá se ha dividido la gráfica entre aquellas revistas que publican en lenguaje inglés y aquellas revistas que publican en cualquier otro idioma. Veamos cómo ha aumentado y para el año 2020 tenemos que existen a nivel mundial 46,736 revistas científicas. El 75% de estas publican en inglés y en un 25% publican en cualquier otro idioma. Es decir, que en los últimos 10 años, el número de revistas académicas ha crecido en un 28,7%. Esto es realmente, puede ser realmente abrumador. Si no se conoce cuál es la ruta que se puede seguir ante la necesidad de buscar o de brindar una evidencia para generar una política pública. Es por eso que al igual que los niveles de evidencia en estudios primarios, también existen niveles de evidencia de la información o de la evidencia que se utiliza para la toma de decisiones en salud pública. Y nos encontramos acá con la pirámide de las 6 S. Esta pirámide de las 6 S tiene como objetivo, pues, darnos a conocer cuál sería la ruta que deberíamos de seguir al momento de querer buscar una evidencia que apoye la generación de alguna toma de decisión, principalmente en salud pública. En la base de esta pirámide tenemos los estudios primarios, aquellos estudios originales, aquellos estudios que encontramos en Medline, en BBS, en PubMed, todos aquellos estudios originales se encuentran en la base de nuestra pirámide. En el siguiente eslabón tenemos la sinopsis de estos estudios originales, que son resúmenes estructurados que tienen una metodología de elaboración, que son resúmenes de evidencia de los resultados de artículos originales. Acá en esta sección ustedes van a poder encontrar algunos de los recursos o de las páginas o las instituciones donde se pueden encontrar los diferentes eslabones de esta pirámide. En un tercer lugar tenemos la síntesis. Acá tenemos las revisiones sistemáticas y tenemos los metaanálisis. En un siguiente eslabón tenemos la sinopsis o resúmenes de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Debido a que ustedes no me dejarán mentir, existen actualmente y diariamente se publican miles de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, cada vez existe más la necesidad de crear sinopsis de esta síntesis. Y es así como de hace algunos años, se han creado estas sinopsis o resúmenes de estas revisiones sistemáticas. Casi en la cúspide de esta pirámide tenemos la guía de práctica clínica, que además de generar recomendaciones basadas en la evidencia científica, incluye además un panel de expertos que revisan la evidencia y hacen recomendaciones. Y en la mayoría de estas guías de práctica clínica se agrega también la opinión de los usuarios, lo cual la coloca casi en la cúspide de nuestra pirámide de evidencia para tomar decisiones en salud pública. Y en la cúspide sí encontramos los sistemas de ayuda
en la toma de decisiones, o llamados, como vamos a ver más adelante, ecosistemas de evidencia. Entonces, si yo estoy ante una necesidad de tener que buscar evidencia, que tiene la finalidad, esta búsqueda de evidencia, aportar información para poder probablemente generar una política pública, entonces la ruta que yo debo de seguir para la búsqueda de esta evidencia es iniciar con los sistemas, ya sea que el país, ya sea que la institución esté adentro de algún ecosistema de evidencia, y luego, bueno, si no lo encuentro, pues entonces ir de manera escalonada hacia abajo. Decir que primero la guía de práctica clínica, en un segundo lugar la sinopsis o resúmenes de revisiones sistemáticas, luego las revisiones sistemáticas, los resúmenes de evidencia de estudios originales y finalmente los estudios originales primarios. Eso es relevante recalcarlo debido a que cuando estamos hablando de decisiones en salud pública y estamos hablando de evidencia, no es recomendable que las decisiones que se vayan a tomar sea a partir de estudios primarios. Así sea estudios que sean, por ejemplo, experimentales. En realidad, a pesar de, no estamos hablando de la calidad de esa evidencia, pero para decisiones en salud pública, que se considera muchos más aspectos, no se recomienda en un primer momento basarla en estudios originales, ¿sí? Sino que existe esta ruta que les acabo de explicar que se debería de seguir. Teniendo ya claro estos dos aspectos, que son el proceso de la toma de decisiones y formulación de cualquier política pública, y teniendo claro el concepto de la evidencia científica desde el punto de vista como instrumento para la toma de decisiones en salud pública, nos viene una pregunta. Actualmente hablamos de decisiones en salud pública basadas en evidencia o decisiones informadas por evidencia. Esto en el campo de políticas públicas. Allá por en los años 90, inicio de los años 90, se inició a hablar acerca de este término, este nuevo concepto que vino realmente a revolucionar toda la parte de investigación en salud y el punto de vista de cómo se tomaban las decisiones clínicas en torno a diferentes problemas. Y es el concepto de medicina basada en evidencia. Este concepto de medicina, ese término de medicina basada en evidencia, pone, además de la experiencia clínica, coloca en un ciclo también la evidencia científica y también las preferencias del paciente. Estos tres tienen que confluir para poder tomar la mejor decisión basada en evidencia. Como este modelo innovador, pues fue rápidamente adoptado por diferentes áreas y entre ellas, pues claro, la salud pública. Pronto empezamos a hablar acerca de la salud pública basada en evidencia o la atención primaria basada en evidencia, que son términos que actualmente todavía siguen siendo utilizados. Ahora bien, en los últimos años ha surgido un nuevo modelo que es la toma de decisiones informada por la evidencia para la salud pública. Y este modelo nos pone de manifiesto que cambia un poquito de la medicina basada en evidencia y agrega otros elementos que para el ámbito de salud pública son claves. Partimos siempre de un problema local, un problema que se ha observado a través de datos de vigilancia o el estado de salud de una comunidad, y también coloca la evidencia científica. La evidencia científica no se excluye de este modelo de toma de decisiones informadas. Acá existen diferentes tipos de evidencia científica, investigaciones epidemiológicas, investigaciones
clínicas cualitativas, cuantitativas, ¿verdad? El problema que existe, pues, se vincula, se tendría que vincular con la evidencia que existe disponible, sobre todo para tomar decisiones. Además de eso, pues, desde el punto de vista de salud pública, se agrega los recursos de salud pública existentes. Uno de los aspectos importantes, uno de los aspectos fundamentales que, de hecho, ustedes recuerdan, lo mencionamos allá en el modelo de generación de políticas públicas. Acá se tiene que tener en cuenta, cuando uno va a tomar una decisión informada por evidencia, de los recursos financieros, los recursos humanos, la capacidad instalada, la infraestructura en sí, el sistema de salud que yo tengo estructurado, si va a poder dar respuesta a la posible decisión que voy a tomar, ¿verdad? Y no se puede dejar de lado las preferencias y acciones comunitarias y políticas. Aquí estamos hablando de el clima político, las corrientes políticas y los intereses comunitarios. Esto tiene que confluir y, obviamente, con la experticia y la formación de un salubrista, de un experto en salud pública, pues se tiene que confluir para poder tomar una decisión considerando todos estos elementos. A este modelo, y a partir de este modelo se genera un nuevo término, que es un término que se utiliza en el ámbito de salud pública, que son las políticas informadas por evidencia. Las políticas informadas por evidencia pretenden el acceso y el uso de la evidencia científica como un insumo para el proceso de formulación y el proceso de implementación de políticas. Estas políticas informadas por evidencia deben de ser sistemáticas y transparentes, es decir, que en el ámbito sistemático que debe de proveer de resultados relevantes identificados, ser evaluados y ser usados apropiadamente al contexto local. Y también debe ser transparente, garantizar el acceso a la evidencia científica utilizada para informar la decisión y así como los juicios sobre su aplicabilidad. Para ir pensando también en el tercer proceso el tercer elemento del proceso de toma de decisiones, que es la implementación. Ahora, en este sentido, cuál es el rol que la evidencia científica tiene en las políticas informadas por evidencia? Pues básicamente es informar, ¿sí? Informar en el proceso de formulación de las políticas, en los diferentes elementos y en las diferentes etapas del proceso de esta generación. La evidencia científica es esencial, es necesaria, debería ser uno de los soportes principales para generar una política pública, pero no es suficiente. Tenemos que tener claro que de por sí, solamente la evidencia científica no es suficiente para tomar una decisión en salud pública, ya que, como vimos anteriormente, está el contexto político, el contexto de recursos, la misma evidencia y el contexto local, que deben de confluir para ver si la evidencia, aunque sea de alta calidad, es una evidencia que es pertinente y es aplicable a nuestro contexto. Y en tercer lugar, pues la evidencia va a permitir realizar un juicio informado en el contexto específico para valorar su aplicabilidad, que es lo que estuvimos hablando hace un momento, y el balance que existe entre los efectos deseados y no deseados, y aquellos efectos que pudieran poner en riesgo, por ejemplo, la implementación de una política pública. Existen diferentes tipos de evidencia y cada tipo de evidencia pudiera jugar un rol o pudiera beneficiar algunos de los procesos, algunas de las etapas del proceso de toma de decisiones en salud pública. Es así, de manera
resumida, las 3 etapas del proceso de generación de política pública es identificar el problema, buscar las opciones e implementar, ¿sí? En la búsqueda del problema tenemos que la evidencia local, es decir, investigaciones primarias, ¿verdad? La evidencia local es la que principalmente va a dotar al tomador de decisión, que va dotada por los diferentes grupos de investigadores. Aquí llámese cualquier institución o actor que genere evidencia, ¿verdad? Instituciones formadoras, instituciones públicas, privadas. Toda esa evidencia local nos puede contextualizar en la magnitud del problema, ¿sí? Acá también se incluyen, por ejemplo, las encuestas nacionales, que tienen como objetivo dar monitoreo, entre otras cosas, a una serie de indicadores, ¿sí? El indicador, pues, nos va a decir el estado actual de X evento, y puede ser que ese indicador suba o haya disminuido, y esto ya nos genere una alerta y valorar si realmente eso es un problema, ¿sí? En un segundo momento, cuando se está buscando las opciones para tomar la decisión de qué hacer ante el problema, existen una serie de investigaciones como investigaciones acerca del sistema de salud, ¿verdad? Investigaciones económicas de efectividad o costo-efectividad, la síntesis de evidencia, es decir, las revisiones sistemáticas y la sinopsis de la síntesis, las que nos pueden dotar de la información que necesitamos para poder seleccionar y valorar cuál de estas opciones que yo tengo para encontrar una solución es más factible y va a ser más aplicable y va a tener un mejor beneficio para resolver el problema. Y en un tercer lugar, estamos hablando ya en la fase de implementación. En esta fase, entre esto y esto, si ha existido un consenso de la decisión que se tomó, pues muy probablemente se ha generado y se ha formulado una nueva política pública. Pero entonces tenemos la siguiente etapa, que es la implementación. En la implementación, pues la evidencia que nos puede a nosotros dotar de información para tomar las mejores decisiones son las guías de práctica clínica. Acá los estudios cualitativos son realmente de una gran importancia, ya que nos profundizan y nos pueden nos pueden dar respuesta a una serie de preguntas que cualquier otro estudio, otro tipo de investigación epidemiológica o clínica no ha podido dar respuesta. Y también los estudios de efectividad o costo-efectividad tienen acá su relevancia y pues nos pueden aportar información que abone o que nos haga sentirnos más confiados de que esta política que se está implementando pues va a tener buenos resultados. ¿Cuáles son los desafíos que existen para integrar la evidencia en el proceso de toma de decisiones? La verdad es que sería lo ideal que la evidencia siempre formara parte del proceso de toma de decisiones, pero muchas veces no es así. Los desafíos, las limitaciones que tenemos para poder integrar la evidencia en este proceso de toma de decisiones, acá les traigo algunos de ellos. El primero de ellos, pues, hablar de que la evidencia, como ya vimos, compite o comparte con otros factores en el proceso de políticas. Es decir, que además de la evidencia científica que yo puedo plasmar, que yo puedo dotar al tomador de decisión, también hay elementos que es necesario considerar. Hay elementos como los recursos serán suficientes, el contexto político será el adecuado, ¿sí? Las preferencias de la comunidad están alineadas con la evidencia que yo estoy mostrando, y eso a veces no se logra compatibilizar, y es ahí donde es una limitante para que se pueda integrar la evidencia que yo pudiera estar dotando
al proceso de toma de decisiones. En segundo lugar, está que la evidencia muchas veces no se valora como un insumo o un soporte. Y esto va con los actores. Si ustedes recuerdan, en el modelo de generación de políticas públicas, del modelo de Kingdom, hablábamos de que en el proceso o en el flujo de identificar las opciones y en el flujo de político hay actores visibles y actores invisibles, ¿sí? Algunas veces, pues, tanto esos actores visibles como actores invisibles no, por falta de conocimiento o en realidad por cuestiones actitudinales, no valoran la evidencia como un insumo o soporte. Entonces, verdaderamente, pues esto sí puede ser una limitante si, por ejemplo, tenemos algún actor o algún tomador de decisión que no comprenda la relevancia de utilizar la evidencia científica como una herramienta en el proceso de toma de decisiones. En un tercer momento podemos hablar de que tenemos que ser sinceros. La evidencia científica muchas veces no es fácil de usar, de interpretar, de traducir, de comunicar. Y eso es una limitante, que muchas veces pues los mismos investigadores también contribuimos a ello. La primera es que los resultados muchas veces no se comunican ni se traducen a los diferentes actores. Entonces, es ahí donde la evidencia, los resultados de nuestra investigación quedan en el informe, en el artículo científico, pero no pasan más allá, porque no se han comunicado adecuadamente y tampoco se han traducido, no se ha traducido esa evidencia científica a un conocimiento que pueda ser entendible por los diferentes actores o los diferentes usuarios. Otra de las limitantes que tenemos es que la evidencia científica muchas veces no nos llega de manera oportuna. Existe la limitante de que no toda la información que se publica es de acceso libre. Entonces, muchas veces tenemos la evidencia, pero ya está desfasada o no tenemos acceso a ella, no tenemos acceso a artículos científicos que probablemente nos apoyarían en el proceso de toma de decisiones, pero es un artículo científico que tiene un costo económico. Y en un tercer momento es una limitante, podría ser que los tomadores de decisiones no cuentan con mecanismos para facilitar su uso cotidiano. Frecuentemente sucede de que si se quiere dar a conocer la evidencia científica a un tomador de decisión, pues yo le podría mandar el artículo que publiqué, o los artículos que publiqué, o toda la búsqueda sistemática y la serie de artículos que encontré acerca del tema. Pero el tomador de decisión no va a tener ni el tiempo y muchas veces no cuenta con los mecanismos, la formación necesaria para poder comprender a su totalidad lo que yo le estoy compartiendo. Entonces, al no proporcionarle insumos que sean de su fácil acceso, entonces nosotros mismos estamos fortaleciendo la limitante de que al final la evidencia no se tome en cuenta para el proceso de toma de decisiones. Es ahí donde aquellos insumos que vimos en la pirámide de las 6 S, como los resúmenes de estudio, la sinopsis de síntesis, los resúmenes breves, ¿verdad?, tienen su relevancia, porque esta es una manera de traducir ese conocimiento, resumir ese conocimiento, sintetizar ese conocimiento y poder dotar al tomador de decisión de los elementos clave que necesita para poder tener insumos y poder al final decidir con el equipo que tenga que decidir si se utiliza la información plasmada en la evidencia científica para poder implementar una nueva política pública. Ok, hablamos acerca de la toma de decisiones, del rol que la evidencia científica puede tener en la toma de decisiones o en la generación de políticas públicas.
Hablamos también de un nuevo término, bueno, no tan nuevo en realidad, pero es un término, el término adecuado que se utiliza ahora, que son las políticas informadas y no políticas basadas, políticas informadas en evidencia. Pues entonces ahora veamos cuáles son las perspectivas a futuro o cuál es por lo que ahora tendríamos que estar luchando para seguir implementando. Cuando hablamos del futuro de la toma de decisiones en salud pública, cuando hablamos del futuro de la evidencia científica como un instrumento que es parte del proceso de la toma de decisiones en salud pública, no podemos dejar de lado los ecosistemas de evidencia y la evidencia viva. Esos son dos términos que son importantes que los tengamos en nuestra mente al momento de tomar de implementar o de consolidar redes para poder facilitar el proceso de toma de decisiones de salud pública. Los ecosistemas de evidencia parecen ser una estrategia bastante costo efectiva y básicamente consiste en crear redes o estructuras que incluyen diferentes actores públicos, privados de la sociedad, que contribuyen en cualquier fase del proceso de una política informada por evidencia. Aquí no solamente nos estamos quedando en la realización de la investigación, sino que la realización de la investigación forma parte clave de un todo. Y ese todo es la política informada por la evidencia, y eso también es parte del ecosistema de evidencia. Entonces, el tener un ecosistema de evidencia, el tener una red que interactúe y verdaderamente interactúe, y conocer y que se conozcan los diferentes actores que contribuyen en cada una de esas etapas, facilitaría y ayudaría a poder generar de manera quizás más rápida y mejor las políticas informadas por evidencia. El otro término que espero que de ahora en adelante lo tengan en mente son el término de evidencia viva. Este término tomó bastante auge con la pandemia por COVID-19, donde una necesidad de generar directrices, de generar lineamientos, de generar políticas, guías, ¿verdad? En un corto tiempo y ante un escenario de que cada día podría generar nueva evidencia, había nueva evidencia disponible. A partir del año 2020, con la pandemia, se ha tomado más auge este concepto de evidencia viva, que sobre todo es la vigilancia continua de la evidencia y las vías de respuesta rápida para incorporar nueva evidencia relevante a medida esté disponible. Es decir, que este es un proceso dinámico. Ya acá no estamos hablando de que yo genero mi investigación y solamente, bueno, y se publica y hasta ahí finaliza, sino que estamos hablando en el mismo y relacionado con un ecosistema de evidencia, que cada investigación tiene que tener una finalidad concreta, tiene que ir alineada incluso con una posible política pública que ella pueda contribuir y que la sinopsis de evidencia, la síntesis de evidencia, las guías de práctica clínica, las mismas revisiones sistemáticas puedan ir retomando esa información, esa nueva evidencia que va surgiendo e irla incorporando en sus resúmenes o en sus publicaciones. Acá estamos viendo un diagrama de lo que se consideraría o lo que es un ecosistema de evidencia, ¿sí? Existen diferentes actores. Algunos de ustedes se reconocen quizás en alguna o más de una de estos actores que podemos ver acá. Tenemos acá
la producción de la evidencia o la generación de la evidencia. Hay etapas como la síntesis de esta evidencia, la comunicación y la transformación de la traducción de esta evidencia a los tomadores de decisiones o a otros colegas o a otros clínicos, a otros usuarios. La utilización de esta evidencia como insumo para generar nuevas directrices. La evidencia como parte de la implementación. Acá ya estamos hablando de la implementación de las directrices o de las políticas o de los lineamientos que se generaron. Y finalmente la evaluación del impacto, ¿sí? Todos estos, cada una de las instituciones, actores, grupos de investigadores, tendrían que estar interrelacionados, tendrían que tener una comunicación para poder realizar de manera más efectiva y dirigida, primero, las investigaciones que se van a realizar y luego ir comunicando, ir tomando decisiones, ir implementando e ir evaluando el impacto para ver si en realidad al final resolvió o no resolvió el problema, que es la finalidad de una política pública. Una política pública es resolver las necesidades que existen, ¿verdad? Y en este ámbito específico estamos hablando de resolver algún problema en salud que se haya identificado. En conclusión, los tres sistemas distintos, la evidencia primaria, la síntesis de evidencia, el desarrollo de directrices, deberían de trabajar, o a futuro, pues esta es como la perspectiva, que se debe trabajar en conjunto para poder permitir la creación de directrices sintetizadas y actualizadas. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro de los ecosistemas de evidencia? Y acá les traigo un esquema. Pues básicamente a futuro lo que se quisiera, lo que se está promoviendo en este momento y lo que necesitaríamos todos empezar a trabajar por ello, es crear una comunidad viva, una comunidad que involucre investigadores, que involucre revisores, que involucre clínicos, pacientes, metodólogos, estadísticos, políticos, tomadores de decisiones, y que todos ellos estén velando, primero, por la divulgación de investigaciones de calidad y con resultados transparentes, ¿sí? También tener una búsqueda activa o un monitoreo activo acerca de las investigaciones que se están realizando y también las investigaciones que pudieran estar dando resultados que pudieran utilizarse para guiar una nueva generación de investigaciones que aporte o que cierre la brecha de conocimiento que existe en algún problema. También tener una comunidad activa o viva para tener un control, un monitoreo de la calidad del desarrollo de investigaciones, ¿verdad? Y además de eso, pues también tener un control acerca de la calidad y de la transparencia de este desarrollo de investigaciones. Y todo esto, pues al final, contribuiría a tener evidencia resumida, evidencia sintetizada, evidencia de alta calidad, una evidencia viva. Es decir, que no es una evidencia que se está actualizando permanentemente, que no tendríamos que esperar y decir de que si no es de los últimos 5 años, ya solo buscar investigaciones de los últimos 5 años, porque en este sentido, pues, se supone que toda la evidencia tendría que ir caminando a ser una evidencia que se vaya actualizando. Sobre todo, estamos hablando en el marco de aquellas evidencias que vimos en la pirámide de las 6S, es decir,
la evidencia de la sinopsis, la síntesis de evidencia, la sinopsis de la síntesis y la guía de práctica clínica, que se conviertan en todas ellas en investigaciones abiertas, en investigaciones vivas que vayan incluyendo evidencia a medida va relevante, a medida va surgiendo. Bueno, con esto finalizamos, pero no quiero irme sin antes dejar estos mensajes clave. Si bien, el primero de ellos, si bien la evidencia científica pues contribuye al proceso de toma de decisiones, existen otros elementos, factores involucrados en la generación de políticas públicas. Entonces, no nos vayamos a enojar porque no tomaron mi investigación, no tomaron los resultados de mi investigación para crear una nueva política pública, porque en realidad, cuando estamos hablando de políticas públicas, tenemos que considerar otros aspectos adicionales. Por ello, tampoco puede ser una finalidad de una investigación o no se puede colocar en una justificación de una investigación que la finalidad es generar una política, generar un nuevo lineamiento, porque como acabamos de ver en este webinar, para poder yo hablar de la generación de una nueva política, pues no solamente los resultados de mi investigación van a bastar, ¿sí? Los resultados de mi investigación son importantes, pero no son la única fuente para tomar decisiones en salud pública. La evidencia científica apoya a la conclusión, pero no es la conclusión. Cada tipo de evidencia pues, científica y cada tipo de estudio que se genera tiene un rol específico en el proceso de la toma de decisiones. Las políticas públicas informadas, las políticas informadas en evidencia, los PIE, son la forma más transparente de formular políticas sanitarias. Y la evidencia científica es parte de este proceso. Los ecosistemas de evidencia en salud y la evidencia viva podrían ser estrategias costo-efectivas que ayuden a integrar la evidencia en la toma de decisiones en salud pública. Por tanto, el reto para nosotros es implementarlas y consolidarlas. Y finalmente, los investigadores y los tomadores de decisiones pueden trabajar juntos en la generación de políticas públicas. No debemos de olvidar cuál es nuestro papel, cuál es nuestro rol, donde nos encontramos en este proceso del sistema de salud y sobre todo en el ámbito de salud pública, no debemos de olvidar cuál es nuestro rol para poder así dotar a los diferentes actores que nos acompañan de la mejor información o la mejor evidencia que apoye a la generación de nuevas políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Tenemos algunas preguntas que procedo a compartírselas. Primero, un saludo de nuestra directora. Excelente conferencia. Buenas tardes y felicitaciones. Y Gracias. tiene dos preguntas. ¿Cuál es el impacto de la síntesis de evidencia en salud en la toma de decisiones clínicas y específicamente en la política pública en salud? Muchas gracias. Bueno, la síntesis de evidencia, para medir el impacto en realidad tendríamos que ver primero qué tanto se está utilizando, ¿sí? Se está promoviendo desde diferentes organizaciones, de diferentes actores, se está promoviendo la utilización de esta síntesis de evidencia, porque como vimos anteriormente, sin esta síntesis de evidencia, sin esta información que ya nos sintetiza, que ya nos recoge la información, que yo no tengo que ir a buscar todos los artículos científicos, claro, que sean síntesis de evidencia de calidad, ¿verdad? Sí tienen un papel fundamental.
porque al tomador de decisión y a los diferentes actores les va a dotar de los puntos claves que hay que tener en cuenta para considerar, para aplicar o para alguna política o para realizar alguna acción encaminada a resolver un problema. Entonces, el impacto sería grande si se toman síntesis que sean de alta calidad y si se sigue la ruta, ¿sí? Sino en lugar de buscar estudios primarios para tomar decisiones en salud pública, pues se busca primero por los ecosistemas de salud, las guías de práctica clínica, las sinopsis de la síntesis y todo lo que vimos anteriormente. En su ponencia tocó el punto de evidencia viva. ¿Cuál es la importancia de este tipo de evidencia en la salud pública? Gracias. La evidencia viva, pues en realidad COVID nos vino a demostrar la importancia que es el poder ir actualizando la evidencia o la síntesis de la evidencia a medida van surgiendo nuevos estudios que son relevantes. Entonces, el término de evidencia viva, la evidencia viva lo que pretende es al final impactar y también tener políticas públicas que vayan siendo actualizadas y que vayan siendo encaminadas o reestructuradas a medida se vaya encontrando nueva evidencia disponible. Entonces, el formar una comunidad, viva de investigación nos permitiría a los diferentes actores que pudiéramos participar, primero de tener una red de apoyo, ¿sí? De tener una red de apoyo, de tener un núcleo, formar alianzas para poder realizar diferentes tipos de investigaciones y que también estas investigaciones trasciendan y puedan dar soporte, no solamente para algún aspecto clínico de salud pública específico, sino que también que sirvan de insumo para el tomador de decisión, que sirvan de insumo para generar políticas públicas, que sirvan de insumo para la implementación y también para medir el impacto. Entonces, lo que sucede muchas veces es que se generan políticas, ¿sí? La evidencia está presente en el proceso de generar políticas, pero se está dejando y existe una brecha actualmente en la fase de implementación y el impacto de la medición de implementación y el impacto de estas políticas. Entonces, al tener una comunidad o la evidencia viva permitiría que, por ejemplo, investigadores se enfocaran más también a generar evidencia acerca de el impacto y la implementación de estas políticas. Muy bien, gracias. Tenemos una pregunta aquí. ¿Cuáles son los mejores indicadores para hacer ver o poner en evidencia la verdadera existencia de un problema? Y una vez visualizados los problemas, ¿qué herramientas se pueden utilizar o métodos para priorizar los problemas? Ok. Ahí depende mucho del tipo de problema que estemos hablando, ¿sí? Pero yo creo que una de las rutas que ustedes pudieran seguir es la ruta de la pirámide de las 6 S. Es decir, que si ustedes tienen un problema, pues, del problema en realidad ver cuál es la pregunta que quiero contestar de ese problema. Y al tener la pregunta ya concreta, en su caso la pregunta de investigación, ya los elementos de esta pregunta, pues entonces generar una búsqueda de evidencia, y si es en el ámbito de salud pública, generar una búsqueda de evidencia, primero partiendo de lo que dicen las guías de práctica clínica. Existen diferentes repositorios y sitios donde se publican las guías de práctica clínica. Nosotros como Instituto Nacional de Salud también generamos guías de práctica clínica. Esos serían insumos. Y si no, pues seguir con la pirámide, pero al inverso, para guías de práctica clínica, sinopsis de evidencia, síntesis de evidencia, revisiones sistemáticas y hasta finalmente buscar los estudios primarios.
Bien, hay una pregunta aquí con un comentario previo para darle contexto a la pregunta. Cada año se genera una gran cantidad de investigaciones a nivel académico, a nivel de grado como posgrado y a nivel profesional en diferentes instituciones. Pero generalmente estas investigaciones no se publican y muchas veces no se dan a conocer a la comunidad en general ni a los tomadores de decisiones. A su criterio, ¿qué estrategia se podría poner en marcha para aprovechar todo este esfuerzo que se realiza cada año para generar información que puede ser útil para la toma de decisiones en salud pública? Muchas gracias. Pues una de las cosas que creo que podría funcionar, y de hecho, pues con la experiencia nos está funcionando un poco, es la generación de núcleos de investigación, ¿sí? Eh, ¿Qué son? Podrían ser estos pequeños ecosistemas de evidencia, es decir, buscar eh, reuniones, buscar oportunidades para que confluyan diferentes actores. No solamente cuando realizamos o queremos realizar la presentación de investigaciones, no solamente basta con invitar a otros colegas, ya sea de la misma rama o colegas investigadores, sino que también pensar en otros actores claves. Pensar, por ejemplo, en aquellos que están relacionados con la síntesis de estas evidencias, aquellos, y una parte muy importante que también le va a dar vida a estas investigaciones es la traducción de la evidencia y la comunicación. Vale la pena también buscar personas o actores que puedan ayudarnos a traducir la evidencia, ¿sí? También aquellos actores que estén en el marco de la generación de políticas públicas o que estén laborando por su formación, eh, estén en diferentes sectores donde se encargan de generación de políticas, ¿sí? Y también, pues, aquellos usuarios. Si yo he hecho una investigación, tengo que invitar actores locales, ya sea de la comunidad, de los mismos grupos de pacientes, asociaciones de pacientes que pudieran ser usuarios de esto. A medida y esta, al tener reuniones o al poder divulgar los resultados de mi investigación con estos grupos, pues las oportunidades de poder crear alianzas aumentan, ¿sí? Y es ahí donde empiezan a generar aquella red de investigadores que aquí sí, unidos somos más fuertes, ¿verdad? Y pueden permitir generar investigación con un equipo multidisciplinario, que no solamente se quede en el ámbito académico o clínico, sino que sea un ámbito integral. Hay saludos del Hospital de Santa Ana, de un Gracias. estadístico, y hace una pregunta. Sé que la investigación cuantitativa ayuda a la toma de decisiones en análisis estadísticos más avanzados, donde se trabajan modelos multivariantes, pero desde su punto de vista, esta información como tal, comprobada desde el punto de vista estadístico, ¿sería suficiente para tomar decisiones o de igual manera sería necesario profundizar con un enfoque cualitativo, perdón, Cualitativo. cualitativo? No es suficiente. Es solamente el tener el dato, si bien, claro, que nos genera y nos da un panorama de la magnitud del problema de distribución, del problema de riesgo y todas estas cosas, no es suficiente cuando estamos hablando desde el punto de implementación de políticas públicas. Es por eso que si ustedes pudieron observar, los estudios cualitativos vienen a complementar, porque principalmente ellos se encargan de profundizar y explorar aquellas áreas, aquellos aspectos donde la investigación cuantitativa no puede llegar. Por eso es que el estudio cualitativo debería de también considerarse como complemento de cualquier investigación cuantitativa. Tenemos otras preguntas acá. Una dice, tengo una consulta. ¿Cuál es la importancia de la lectura crítica en la búsqueda de la mejor evidencia científica disponible?
Muchas gracias. Bueno, la lectura crítica, al igual que la búsqueda sistemática de la evidencia, no son herramientas que nos ayudan primero, específicamente la lectura crítica, a identificar si la información que tengo en mis manos, el artículo científico que tengo, si la síntesis de evidencia que tengo primero, es una información que tiene una calidad adecuada, ¿sí? Tiene un nivel adecuado de una calidad. Me ayuda también a identificar si la información que me está generando, que estoy leyendo, pues me es útil para mi pregunta de investigación en este caso. Y también, pues, me ayuda a poder leer el artículo de manera rápida, por decirlo de esta manera, y de manera rápida, pero suficiente para yo poder tomar la decisión, primero en cuanto a la calidad, por la evaluación de sesgo, y también la importancia de estos resultados en la pregunta que yo me quiero contestar. Gracias. Hay tres participaciones más que están muy enlazadas. Voy a darle lectura y después le voy a hacer una pregunta específica donde pueda incluirnos las respuestas de esto. Hay una persona que dice, estamos en camino a la conformación de una comunidad viva o ecosistema de investigación, así como interrogante. Hay alguien que pregunta si hay evidencias en el instituto para diabetes mellitus 1 y 2. También de bancos de sangre envían un saludo y dicen, nos ha despertado la necesidad de aplicar evidencia viva en todos los ámbitos. Eh, Respecto a esto, quiero aprovechar para preguntar, ¿qué cosas ha realizado el Instituto Nacional de Salud en esta área de evidencia en los diferentes tipos y actores del ecosistema? Gracias. Pues miren, el reto que tenemos con los ecosistemas es consolidarlos. Desde el Instituto Nacional de Salud, pues se está avanzando, estamos, por ejemplo, realizando núcleos de investigación, que es algo que les mencionaba, que son empezando a hacer esta red, no solamente institucional, sino que también aquí participan otros actores, ONGs, académicos, ¿verdad? Instituciones académicas, para empezar a hacer esta red de apoyo en investigación. Y en realidad ya se tienen algunos inicios de algunos esfuerzos para trabajar juntos. Entonces, consolidado, pues estamos en camino a consolidarse. De hecho, este es un reto que tenemos casi todos los países latinoamericanos. El único país de Latinoamérica que tiene un poco más de recorrido en este ámbito de ecosistemas de salud es Chile. Chile ya logró pues avanzar un poco más y de alguna manera ya tiene una organización y tiene un organigrama de cómo funciona su ecosistema de evidencia y cuáles son los actores que están. Nosotros pues hasta ese nivel pues todavía no estamos, pero sí se están empezando a crear estos nuevos espacios. Ahora bien, ¿qué se está haciendo desde el instituto? Pues lo mencionaba anteriormente, nosotros, el instituto realiza guías de práctica clínica. Si ustedes recuerdan, en las pirámides de evidencia está casi en la cúspide, guías de práctica clínica que dotan de información, que cuentan con el respaldo de paneles de expertos nacionales, que cuenta con una metodología validada por OPS y que también tiene información local. Entonces, si usted tiene alguna duda de un tema específico, por ejemplo, hipertensión, puede en algún momento pues buscar la guía de práctica clínica que acá hay, ¿verdad? También desde la unidad de investigación nosotros realizamos, aparte de investigaciones primarias, de estudios primarios, también realizamos otros documentos de síntesis. Tenemos síntesis de evidencia de temas específicos. De hecho, de la pregunta de diabetes tenemos una síntesis de evidencia de diabetes que fue publicada el año pasado,
tenemos también recomendables. Los recomendables, pues ya dota al final de una serie de recomendaciones, sobre todo para los tomadores de decisiones, de un aspecto específico, ¿verdad? Además de eso, pues existen otros, bueno, esos mismos medios también son parte del ecosistema. O sea, el tener los webinars, eco, o sea, es una parte de comunicación de la información. Entonces, sí se está trabajando, estamos en el proceso de consolidación, claro está. Y pues también nos encontramos con varios retos que no es la plática de ahora, pero sí, y lecciones aprendidas. Gracias. Tenemos múltiples elementos que se están haciendo para impulsar la investigación desde el Instituto Nacional de Salud. El hecho de contar con una institución, aparte de las universidades, de la academia que se dedica a investigar, a generar evidencia, a generar la mejor información para que puedan tomarse decisiones en el área de salud pública, es un gran avance para nuestro país. Hay diferentes retos que se han manifestado dentro de su ponencia. ¿Podría darnos una invitación a quienes están conectados acá? ¿Cómo podemos nosotros abonar para poder ir disminuyendo estas brechas para utilizar la información? Gracias. Sí, bueno, yo creo que cada uno de nosotros, lo primero es que identifiquemos cuál es nuestro rol dentro de este proceso, ¿sí? Al identificar cuál es el rol que cumplimos, pues eso nos va a permitir establecer cuáles son nuestras metas y cuáles serían, digamos, nuestras funciones que tendríamos que ir realizando para cumplirlas. La invitación sería principalmente buscar espacios donde podamos coincidir diferentes actores y conformar diferentes equipos. Eh, eh, aperturar estos espacios y además de ello, pues aportar desde nuestro punto, si mi experticia es investigación, pues aportar lo mejor que tengo de mi formación en investigación, si mi experticia es legislativa, si mi experticia es clínica, no tratar de hacerlo solo. O sea, porque acá, como vimos, la única manera en que esto puede ir saliendo adelante es ir consolidando y teniendo diferentes actores. Entonces, no podemos estar solos, siempre tenemos que buscar el mejor apoyo posible, tenemos que buscar integrar un equipo y bueno, aprovechando el comercial, pues desde la unidad de investigación nosotros brindamos apoyo técnico y metodológico. Entonces, si se acercan, se puede brindar el apoyo técnico y metodológico, el acompañamiento para poder generar investigaciones con mucho más alcance y que puedan en realidad ser tomadas en cuenta en parte del proceso de cualquier toma de decisión en salud. Y les agradecemos a todos su tiempo, su atención y formar esta comunidad de aprendizaje. Tengan buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Invito a los que están conectados y que puedan abrir sus cámaras para hacer una captura para nuestras redes sociales y poder ir viendo también sus rostros. Como Instituto Nacional de Salud, también le queremos dar un reconocimiento, otorgar el presente certificado a doctora Susana Zelaya por su valiosa contribución como ponente del módulo de webinarios
papel de la evidencia científica en salud pública, con el tema la evidencia científica y su importancia en la toma de decisiones en salud pública. San Salvador, 20 de septiembre de 2023, y firma nuestra directora, doctora Xochitl Sandoval. Muchas gracias, doctora, por su ponencia y hacerles la invitación a todos los que están pendientes de nuestras actividades a que puedan conectarse cada miércoles. El próximo miércoles, les adelantamos, tenemos el tema que salió en una pregunta sobre interpretación del análisis crítico de evidencia científica. Así que a estar pendiente de todas nuestras participaciones, lo que aparece en nuestras redes sociales y también visitar nuestro sitio web y nuestra aplicación iBlueInfo, donde pueden encontrar toda esta información que ha tratado la doctora Zelaya.